Muy buenos días a todos, bienvenidos todos. Eh, Hoy damos inicio a los talleres de programación funcional UPA 2020. Le damos la cordial bienvenida al expositor, el maestro en Ciencias de la Computación, Juan Monroy de Jesús, quien impartirá el taller de introducción a Deep Learning con TensorFlow. Les voy a compartir información acerca de él. Voy a platicar un poco sobre él. Permítanme tantito. Bueno, el maestro en ciencias en la computación, Juan Monroy de Jesús, estudió su maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México. En la modalidad, se tituló en la modalidad de tesis en el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje eficiente para redes neuronales artificiales en el contexto del problema de desbalance de clases en el dominio de múltiples clases. También hizo su estancia en la Universidad de Jaume Castellón en España, y obtuvo su grado como ingeniero en sistemas computacionales en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. También en la modalidad de tesis en la recopilación de corpus para las habilidades de Golem, dos más, y en la UNAM. Bueno, también cabe mencionar que ha estado participando en proyectos de investigación, estuvo participando en proyectos referidos al desarrollo de un algoritmo de aprendizaje basado en técnicas de Machine Learning y aprendizaje profundo para su implementación en prototipos robóticos. También estuvo participando en la clasificación de plantas medicinales por medio de aprendizaje profundo. En este caso fueron ganadores de la Feria de Proyectos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. También estuvo participando en el desarrollo de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para prototipos robóticos, en proyectos de sistema de control de producción para la empresa GPI. Y en cuanto a su perfil de investigador, ha estado realizando publicaciones, algunos de los cuales les puedo mencionar. De los más actuales, publicó un artículo sobre clasificador de plantas medicinales por medio de Deep Learning. Otro es algoritmo de aprendizaje eficiente para tratar el problema del desbalance de múltiples clases. Y otro artículo también titulado como aspectos relevantes para mejorar el desempeño del algoritmo backpropagation. Bueno, estos son algunos de los artículos que él ha publicado. Pues bueno, le cedo la palabra al maestro. ¿Nos escucha, maestro Monroy? Sí, claro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan a mí? No sé. Háganme una señal, alguien que me diga. Bueno, yo sí te escucho. Sí lo escuchamos. Ok. Oye, ¿te escucha? Sí, te escuchamos. Ok, muy bien. Pues bueno, gracias, maestra Araceli. Como ya lo comentó, yo soy maestro en ciencias de la computación. Actualmente ya estoy iniciando la etapa de doctorado. Estamos avanzando un poquito más en la etapa de esto de la investigación. Y como bien lo mencionaba ella, como bien lo mencionaba, pues he trabajado bastante pues en el campo del aprendizaje profundo. Prácticamente me especializo bastante en la inteligencia artificial y en la etapa de la algoritmia. Sí les voy a pedir, favor, que si pueden cerrar el micrófono, ya que, pues se escucha un poquito de eco. Bueno,
Voy a estar trabajando, bueno, les voy a impartir el taller de Introducción a Deep Learning. Nos van a estar acompañando diversas escuelas. Obviamente la escuela a la cual estoy presentando este taller es a la Escuela de la Politécnica de Atlacomulco, que me hizo el favor de invitarme la compañera Araceli Mejía. Ajá, pero de igual forma me acompaña la Universidad de Toluca, la Universidad Tres Culturas, con los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales, si no es que estoy mal, los alumnos de tercer cuatrimestre, no sé si por ahí estén, que me puedan hacer una señal. Alumnos de UTC. Bueno, de igual manera nos están acompañando algunos chavos del Tecnológico de Joco, 2 o 3 por ahí. Pero bueno, esto, lo que estamos trabajando el día de hoy, la manera en la cual nos estamos comunicando a través de online, pues nos permite tener a varias personas dentro de un mismo taller. Pero bueno, vamos adelante. Como lo mencionaba la compañera, vamos a estar trabajando el taller que es Introducción a Deep Learning. Voy a compartir la pantalla. Sí, adelante. Si en algún momento tienen alguna duda, por favor me lo hacen saber eh, para poder tener un poco más de dinámica con respecto al taller que vamos a estar impartiendo. Por favor me indican si se está observando las diapositivas. Sí, sí se ve. Sí, Ok, excelente. Bueno, les comento antes de iniciar, este taller va a tener 3 días. Ajá, vamos a estar trabajando 3 días de 1 hora y media cada día. El último día me parece que son 2 horas. Vamos a tratar de avanzarle un poquito porque dentro de los 3 días tenemos diferentes dinámicas para estar trabajando dentro del aprendizaje profundo. Vamos a instalar lo que es TensorFlow, prácticamente nuestra herramienta de trabajo para el aprendizaje profundo va a ser TensorFlow. ¿Sí? Es una librería o una API, como ustedes quieran verlo, que nos proporcionó pues la empresa famosísima que es Google. Es una API que liberó Google, en donde nosotros podemos hacer experimentos basados en Deep Learning. ¿Sí? Deep Learning es una palabra en inglés que significa aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo, vamos a ver poco a poco que no se trata más que una red neuronal. Y una red neuronal, pues, vamos a trabajar el concepto un poquito más adelante. Bueno, les comentaba, en estos 3 días vamos a estar trabajando diferentes dinámicas. La primera va a ser instalar TensorFlow. Ustedes pueden utilizar cualquier sistema operativo que ustedes deseen, ¿sí? En lo particular, a mí me gusta trabajar demasiado en Linux, porque Linux me permite, pues, hacer experimentos, pues, con toda la paquetería o con todos los instrumentos libres. A diferencia de Windows, aparte de que tenemos por ahí candaditos, no podemos utilizarlo al 100%, pero estaremos trabajando bajo las dos modalidades, Windows y Linux. Entonces, si ustedes tienen una computadora con Linux o una computadora con Windows, no tenemos ningún problema. Simplemente las instrucciones pues van a ser dependiendo a su sistema operativo que ustedes tengan. ¿Ok? Bueno, posteriormente en el segundo día vamos a estar trabajando nuestra primera red neuronal. ¿Sí? Vamos a comenzar a programar una red neuronal con TensorFlow. Nosotros podemos trabajar una red neuronal con un lenguaje de programación, perdón, con un lenguaje de programación diferente a los que conocemos, ¿ok? Pero, sin embargo, TensorFlow nos permite, es una buena librería que nos permite crear redes neuronales mucho más fáciles que estar programándolas pues en un lenguaje de programación tradicional. Y en el tercer día, pues vamos de esa red neuronal que nosotros trabajamos o que vamos a trabajar, vamos a entrenarla
y vamos a ver cuál es la diferencia de un aprendizaje profundo a un aprendizaje tradicional. ¿Ok? Bueno, son 3 días de taller, son 3 días de trabajo. Espero les sirva a cada uno de ustedes, a cada una de las escuelas en las que estamos transmitiendo esto. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Lo que vamos a aprender en este taller es, pues, prácticamente cómo está trabajando actualmente la inteligencia artificial. Ustedes pueden decirme, o ustedes cuando escuchan la palabra inteligencia artificial, la mente o luego ustedes se imaginan un robot, ¿sí? Pero el robot, detrás de todo el cascarón que ustedes ven, ese robot está funcionando basado en un circuito electrónico. Y ese circuito electrónico, aparte de que está trabajando con impulsos eléctricos y demás, lleva consigo un algoritmo. Entonces este algoritmo está trabajado pues con alguna técnica de inteligencia artificial que puede ser el machine learning, que en este caso traducido al español es aprendizaje de máquina o aprendizaje máquina, como ustedes quieran verlo. Y actualmente, de 10 años para acá, el deep learning. El deep learning es un concepto ya un poquito más general, que en este caso es aprendizaje profundo. Pero bueno, vamos a trabajar, vamos a ver qué es todo este tema en el cual vamos a abordar en estos 3 días. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando como parte introductoria los aspectos básicos del Machine Learning, ¿sí? Una introducción a Deep Learning. Para comenzar a hablar sobre el Deep Learning o el Machine Learning, eh, pues 5 horas no bastarían, ¿verdad? Necesitaríamos eh, casi un semestre o más de un semestre para poder abordar toda la metodología necesaria para poder trabajar todas las herramientas de Machine Learning. Pero pues durante estos días vamos a tratar de abordar lo más que se pueda. Si tienen alguna duda, les vuelvo a repetir, me la hacen saber y con gusto lo vamos trabajando poco a poquito. Bueno, vamos a trabajar Machine Learning, una introducción a Deep Learning, comenzando qué es el Deep Learning, el famosísimo Deep Learning, cuál es el funcionamiento, los componentes parametrales, las redes neuronales y su arquitectura, y algunas aplicaciones como se los estaba comentando. No nos vamos a entrar a detalle con el backpropagation, es una red neuronal tradicional, ni las redes bayesianas, ni algunas redes neuronales actuales y que dieron inicio a todo esto, porque nos retrasaríamos un poco. Pero si en determinado momento a ustedes les surge la idea o no le están entendiendo a lo que estamos trabajando, pues tendremos que regresarnos a la parte introductoria de una red neuronal tradicional, ya que pues sí necesitaríamos explicarlo al 100%. Esperemos que no nos pase y podamos seguir adelante. Bueno, vamos a iniciar con el Machine Learning. El aprendizaje automático, en sus aspectos básicos, es un campo de las ciencias de la computación. Nosotros que nos dedicamos bastante a la computación, o ustedes como ingenieros en sistemas, ingenieros en computación o ingenieros en informática, el campo de las ciencias de la computación es un campo que abarca de demasiadas ramas. Una de las ramas en las cuales estamos abarcando pues, son las matemáticas, y dentro de las matemáticas pues podemos encontrar o podemos crear diferentes algoritmos. Ajá. Dentro del aprendizaje automático nosotros trabajamos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Estos grandes volúmenes de datos, si ustedes recordarán, las grandes bases de datos se van almacenando día a día. ¿Y qué pasa con esos grandes volúmenes de datos? ¿Se van perdiendo, se van desechando? ¿O qué pasa con esos grandes volúmenes de datos? Esos grandes volúmenes de datos para nosotros son muy importantes. Nosotros, el estudiar los datos,
los datos históricos, por ejemplo, de una empresa, me permite realizar una predicción futura a partir de un suceso que ya se vino realizando por varios años. Por ejemplo, si ustedes tienen una tienda, una tiendita cualquiera ahí en su casa, en la esquina, en donde ustedes quieran, y ustedes hacen las compras, su tienda surgió en el 2010, por ejemplo, ya tienen 10 años que tienen con esa tienda, y ya tienen bastante experiencia con respecto a esto y han recopilado por 10 años datos y ustedes quieren hacer un sistema que les prediga si el día de mañana van a vender lo mismo que el día de ayer. Supongamos que mañana es domingo y mañana va a haber fútbol y yo quiero saber si mañana voy a vender 20 cartones de cervezas o más. Porque ya saben que es domingo y los domingos hay más fútbol y la bebida y todo eso, ¿no? Entonces, yo quiero realizar un sistema porque yo soy un ingeniero en sistemas computacionales y yo ya me sé toda la mecánica y deseo idear algo para poder predecir un futuro, un suceso a corto plazo. Entonces, yo me voy a los datos, yo tengo datos históricos por ahí, ajá, que me van a permitir a realizar ese estudio. Pero aparte de realizar ese estudio, ¿cómo voy a saber yo cómo trabajar o cómo trabajar esos datos? Pues existe el aprendizaje automático. Este campo del aprendizaje automático, rama de la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial es un todo que abarca algoritmos, que abarca arquitectura, que abarcan diferentes disciplinas. Y una de sus disciplinas importantes es el aprendizaje máquina o el aprendizaje automático. Ajá. Dentro del paradigma, dentro de esta rama, nosotros encontramos diferentes algoritmos. Algoritmos las cuales nosotros podemos utilizar para poder trabajar estos grandes volúmenes de datos. Ajá. Esos algoritmos como redes neuronales, ajá, que es nuestra plática principal. Vamos nosotros a trabajar directamente con las redes neuronales. Ajá, pero aparte de las redes neuronales también tenemos otros algoritmos, por ejemplo, máquina de vectores. La máquina de vectores es otros algoritmos las cuales nosotros podemos utilizar para trabajar grandes volúmenes de datos. Estas máquinas de vectores, como su nombre lo dice, son vectores matemáticos o son matrices matemáticas que me permiten estudiar grandes volúmenes de datos. Esto a través de un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que ustedes quieran, ¿sí? El lenguaje de programación, ya sea Java, ya sea C, ya sea Python, etcétera, 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 me permite poder programar cualquier algoritmo. Otro de los algoritmos que implementa aprendizaje automático o aprendizaje máquina es algoritmos de decisión o árboles de decisión, ¿sí? Y por ahí muchos más. Por ejemplo, algoritmos genéticos que se basan en las reglas de la genética para poder crear diferentes pues, tareas, ¿no? Bueno, podemos nosotros realizar predicciones a través de un modelo, un algoritmo, de un modelado, para poder trabajar esos datos que nos interesan demasiado. Entonces, todos estos datos que nosotros vamos almacenando son una herramienta importantísima para nosotros trabajar un algoritmo. ¿Sí? Más adelante vamos a conocer del por qué estos datos son de sumamente importancia para poder ejecutar un algoritmo de estas ramas de la inteligencia artificial. Bueno, antes de entrar a la etapa del entrenamiento y a la etapa del conocimiento del aprendizaje automático y del deep learning, debemos de conocer algunos tipos de aprendizaje, ¿sí? Ustedes, nosotros cuando estamos en la etapa de nacimiento, ¿sí? Cuando estamos creciendo, tenemos tres etapas importantes.
¿sí? 3 etapas importantes. Tenemos una etapa de aprendizaje supervisado, una etapa de aprendizaje no supervisado y una etapa de aprendizaje por refuerzo o mixto, ¿sí? La primera etapa, que es la etapa supervisada, es cuando yo sé o alguien más me está enseñando lo que yo debo de aprender, ¿sí? A esta etapa se le llama entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero aprender a manejar bicicleta. La etapa supervisada es porque mi papá o mi mamá o algún hermano, alguna otra persona me está enseñando a manejar esa bicicleta. Entonces pasa lo mismo en las ciencias de la computación. El aprendizaje supervisado es que yo le voy a enseñar a mi algoritmo, a mi red neuronal, le voy a enseñar a trabajar. Yo le voy a decir a mi algoritmo, mira, tienes que identificar entre círculos y entre cuadrados, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los tipos de aprendizaje son, el supervisado es que yo como programador le voy a enseñar a mi computadora qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ahora, sin embargo, el aprendizaje no supervisado es cuando yo programo a mi computadora basado en un lenguaje de programación, yo trabajo un algoritmo, ajá, y lo que trato de hacer es que realice una tarea en donde yo no le estoy enseñando a mi computadora, simplemente lo está aprendiendo basado en algunas reglas que yo le di, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué reglas? Por ejemplo, si tú tienes, o yo le comienzo a escribir un algoritmo y comienzo a redactar y le comienzo a colocar las reglas, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy a un ejemplo sencillo para sacar calificaciones de fin de ciclo, ajá, la primera regla, si todas las calificaciones sumadas, que en este caso pueden ser 5 o 10, si todas las calificaciones sumadas van mayores a 6, pásalo. Si son menores a 6, repruébalo, ¿sí? Entonces son series de reglas que yo le coloco al algoritmo para que mi algoritmo pueda aprender y basado en esa experiencia que va a tener mi algoritmo, pueda predecir aún más, pueda aprender aún más. Es decir, que yo le di lo básico a mi algoritmo, pero a partir de lo básico, él tiene la capacidad de aprender más cosas. Por ejemplo, aquí en el aprendizaje no supervisado tenemos el clúster, la clusterización. Si ustedes se van a la diapositiva en la parte baja, del lado derecho, tenemos el clustering, ¿sí? Imagínense que yo le digo a mi algoritmo, ¿sabes qué algoritmo? Yo lo que quiero es que me separes de los cuadraditos amarillos, de los azules y de los rojos, ¿sí? Basado en una serie de reglas, yo le dije que un cuadrado puede ser amarillo y un cuadrado puede ser rojo y un cuadrado puede ser azul. Entonces, cuando yo ejecuto mi algoritmo, él tiene la capacidad de reconocerlos y de separarlos. ¿Ok? Bueno, ese es en cuanto al aprendizaje no supervisado. Sin embargo, tenemos los aprendizajes por refuerzo o los aprendizajes mixtos. ¿Qué quiere decir los aprendizajes mixtos? Que yo puedo tener tanto supervisado como no supervisado. Normalmente nosotros, o yo en mi experiencia, utilizo mucho el aprendizaje mixto o por refuerzo. ¿Qué quiere decir? Que yo le enseño a mi algoritmo y en base a lo que yo le enseñé a mi algoritmo, él tiene la capacidad de seguir avanzando. Es como si yo le estuviera enseñando a un niño a vestirse, a un niño a peinarse, y cuando yo ya le enseñé todo eso a ese niño, ya tiene la capacidad de hacerlo por él solo, y aparte de hacerlo por él solo, tiene la capacidad de seguir aprendiendo. ¿Ok? Bueno, alguna de las tareas que pueden hacer este tipo o que pueden realizar este tipo de aprendizaje es la clasificación. Yo puedo clasificar, por ejemplo, entre hombres y mujeres.
una serie de datos incrustados en un algoritmo, puedo clasificarlos, o puedo hacer regresión lineal como la que tenemos aquí en la imagen. Imaginen una serie dispersa, si tenemos por ahí una función matemática, una serie que me está dando diferentes funciones, pues, con una regresión lineal me puede juntar todas para poder sacar una mejor línea, no sé. O la clusterización, ¿sí? Entonces, los tipos de aprendizaje que pueden existir dentro del aprendizaje automático o del deep learning es supervisado, no supervisado, por refuerzo o mixto. ¿Ok? Bueno, seguimos. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer saber y con gusto lo checamos. Ok, me están diciendo que si puedo grabar el taller, no sé si se puede hacer así. De hecho, ya lo estoy grabando, no hay problema. Tendrán acceso a él posteriormente Ok, cuando ya concluya el taller. ok, gracias. Bueno, vámonos a la parte importante. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizaje automático, el machine learning, y con lo primero que es el deep learning? ¿Cuál es la principal diferencia? Si a mí me preguntaras en específico, yo te diría que no existe alguna diferencia como tal, ¿sí? La diferencia que le puedes encontrar es en la manera en la que trabajan, esa es la gran diferencia, ¿sí? Porque el aprendizaje profundo vamos a ver más adelante lo que es una red neuronal, pero el aprendizaje profundo es simplemente colocarle más capas a una red neuronal. Entonces, si me lo preguntan a mí, ¿cuál es la diferencia importante dentro del aprendizaje automático y el deep learning? Para mí no existiría ninguna. Simplemente es el número de capas con el cual se le está trabajando. Pero diversos autores, en la literatura, si ustedes van y comienzan a investigar un poquito, van a encontrar que existen diferencias significativas. Esas diferencias significativas es el comportamiento que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, la representación en cuanto a las entradas que maneja cada uno de ellos. Cuando yo hablo las entradas, quiero decir el número, ¿sí? El número de entradas que recibe cada uno de ellos. Por ejemplo, en el aprendizaje automático, podemos recibir n cantidad de entradas. Si nosotros estamos tratando de reconocer el ojo, la cara de un individuo, un aprendizaje automático puede recibir n cantidad de entradas pixeleadas, si ustedes quieren. Ajá, porque yo puedo tomar la foto de mi rostro y dentro del rostro, pues yo puedo desfragmentar esa imagen, ajá, por píxeles, y a cada píxel, pues yo le voy a colocar, pues lo voy a tomar como si fuera una entrada, ¿sí? A diferencia del aprendizaje automático, como está trabajando bajo diversos algoritmos o bajo diversos métodos, puede trabajar con una máquina de vectores, puede trabajar con algoritmos genéticos, y la forma de trabajar de cada uno de ellos es muy diferente a un aprendizaje automático. ¿Ok? Bueno, otra de las diferencias significativas es en el aprendizaje del algoritmo, como ustedes pueden visualizarlo en este diagrama que tenemos aquí. El aprendizaje del algoritmo en cuanto al machine learning es un poco tardado, ¿sí? ¿Por qué es un poco tardado? Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir comentando. Para que ustedes puedan trabajar aprendizaje automático o para que ustedes puedan trabajar deep learning, necesitan una computadora que esté más o menos decente. Cuando yo hablo que una computadora esté más o menos decente, debe tener arriba de 8 GB en RAM, debe tener una tarjeta gráfica por lo menos, debe tener un disco duro por lo menos de 1 TB, porque lo que ustedes van a procesar es bastante, ¿sí? Y los algoritmos de aprendizaje automático son muy pesados,
Eso también sería una gran diferencia con respecto al Deep Learning. No quiero decir que los Deep Learning sean muy veloces, no, sino que también requieren bastante carga computacional. Entonces, dentro del Machine Learning, dentro de la práctica del Machine Learning y dentro de los algoritmos que procesa, la optimización en cuanto a los pesos es un factor importante. ¿Ok? Recordemos, no sé si ya tienen por ahí la noción de que es una red neuronal. Recordemos que la red neuronal, la parte importante es el aprendizaje. ¿Y cuál es la parte importante del aprendizaje? La optimización de los pesos. ¿Sí? La parte principal de una red neuronal, como cualquier algoritmo de aprendizaje automático, va a ser la optimización de los pesos. Ajá. Ahorita vamos a ir más a detalle por si no recuerdan estos temas. Lo vamos a repasar. Otra de las características, otra de las desventajas, otra de las comparaciones que podemos realizar es que los dominios son específicos en cuanto al aprendizaje automático. Requiere personas expertas en el campo, ¿sí? Requiere personas expertas en el campo. Sin embargo, el Deep Learning no necesariamente debes de ser experto para que tú puedas entrenar una red. ¿Ok? Esto porque pues día a día van saliendo diferentes plataformas que me permiten jugar con el Deep Learning. Por ejemplo, TensorFlow, volvemos otra vez a la plática de TensorFlow. Por ejemplo, TensorFlow es una de las plataformas que me van a permitir a mí manejar una red neuronal o manejar como tal el Deep Learning de manera pues muy sencilla, ¿eh? No es la única plataforma, TensorFlow, tenemos por ahí Café, ajá, por ejemplo, tenemos Torch, tenemos Windows que está saliendo por ahí con diferentes plataformas, como es el MLS, ajá, y día a día salen diferentes plataformas para que nosotros podamos entrenar grandes cantidades de datos basadas en un aprendizaje profundo. Y recuerden que un aprendizaje profundo no es más que un algoritmo que está trabajando ahí. ¿Ok? Bueno, vámonos ya directamente a esto. ¿Qué es el aprendizaje automático? Vamos a comenzar a hacer un poquito de dinámica porque pues si comienzo a hablar y si hablo toda la clase, pues se van a aburrir. ¿Alguien que me quiera compartir qué es el aprendizaje automático antes de que lean esto? ¿Alguien tiene la noción de qué es el aprendizaje automático? ¿Alguien que me quiera compartir un poquito? Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis. Ajá. Bueno, según yo, el aprendizaje automático es bueno, que en este caso la red neuronal va aprendiendo conforme pues va resolviendo problemáticas, ¿no? O algo de ese tipo. Ajá. ¿Y ahora qué es el aprendizaje profundo para usted? No lea esto, no lea lo que está aquí. Usted, lo que entiende en base a su experiencia, que es el aprendizaje profundo. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, se escucha. Alguien que quiera compartir lo que haya entendido de acuerdo a lo que el maestro ha estado explicando. Perdón. Pues el aprendizaje, el aprendizaje profundo, pues como usted lo dijo, al final de cuentas es lo mismo, pero es un poco más complejo. Exactamente. Al final del día es lo mismo, pero es un poco más complejo. Y ahí es donde sale la palabra, ¿no? Y varios alumnos me preguntan, ¿pero qué es complejo? O sea, ¿por qué le dice que es complejo? Entonces no es lo mismo, porque me está diciendo que es más complejo. ¿O a qué se refiere con la complejidad? ¿Sí? Es desde ahí donde debemos de comenzar
a a desmembrar Bueno, todo a ver si me esto. escuchó. Sí, lo escucho. ¿Alguien estaba Yo hablando? quisiera compartir sobre bueno, según que yo entiendo por aprendizaje profundo sería el analizar todo tu entorno, ya sea desde voz, reconocimiento por visión, y transferirlo a tu cerebro de forma natural que tú lo entiendas más fácilmente. O sea, por ejemplo, si alguien te dice hola, pues tus neuronas lo asimilan así, diciendo, te está saludando. Ok, sí, muy bien dicho, exactamente. El aprendizaje automático es como si nosotros lo estuviéramos viendo como un cerebro artificial. En este caso es como si fuera mi cerebro, el cerebro de cada uno de ustedes. Lo que está haciendo es realizar diferentes conexiones dentro de una red, red neuronal. Recordemos que una red neuronal artificial es la semejanza o es este, pues la simulación de un cerebro biológico, ¿sí? Entonces, al hacer nosotros más profundo esta red neuronal, pues nosotros podemos imitar un poquito ya más nuestro el funcionamiento de nuestro cerebro humano, al tener más conexiones, al tener más ramificaciones por ahí y poder tomar decisiones a un poquito más exactas que cuando realizábamos una tarea con una red neuronal tradicional. Pero bueno, vamos a ver qué es el Deep Learning. Ajá. Bueno, el Deep Learning es la representación o es el subcampo del aprendizaje automático. ¿Sí? Vamos a estar trabajando en ese nivel. Primero está la inteligencia artificial, posteriormente está el aprendizaje automático y después está el Deep Learning. Ajá. Y como tal, el Deep Learning es un subcampo del aprendizaje automático. ¿Y qué es lo que hace este subcampo? Pues es trabajar con grandes cantidades de datos. ¿Sí? Si ustedes están viendo el primer enunciado, pues el aprendizaje automático es el subcampo del Machine Learning y pues prácticamente es trabajar grandes volúmenes de datos. Ajá. Eh, igual que el reconocimiento de patrones, se va en este campo, en este subcampo del aprendizaje automático para poder detectar diferentes tareas. Por ejemplo, el reconocimiento de la cara, el reconocimiento de la voz, que en este caso es el procesamiento del lenguaje natural, diferentes tareas las cuales nosotros deseamos o requerimos para realizar alguna acción, ¿no? Y bueno, el Deep Learning, el algoritmo de Deep Learning, es basado en múltiples capas. Si ustedes ven aquí, en el primer esquema que tenemos la clasificación. Una red neuronal tradicional puede ser representada por esta. Tenemos una capa de entrada, una capa oculta, una capa de proceso y una capa de salida, ¿sí? Esto puede ser una red neuronal tradicional. Ajá. Lo que yo les comentaba con un aprendizaje profundo es acá. En el aprendizaje profundo nosotros ya le metemos más capas a nuestra capa oculta. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Esto es dependiendo al diseñador. En varias ocasiones me preguntan los alumnos, ¿cuántas capas son necesarias para realizar alguna tarea? Y pues, si ya supiéramos cuántas capas voy a utilizar, si yo supiera cuántas capas son necesarias para realizar cualquier tarea, ¿para qué hacemos investigación? ¿Cierto? Si yo ya supiera cuántas capas necesito para realizar una tarea, pues ya para qué hago esta investigación, ya existe. Si yo supiera cuánto tengo que moverle a los pesos sinápticos de la red, pues ya para qué hago esta investigación. ¿Sí me entienden? Entonces, nuestra tarea consiste en eso. Ajá, el trabajar, el saber, en comenzar a decir, le meto 5, le meto 6, le meto 7, con 8 sí hace bien esto,
tal vez estoy reconociendo la cara, ¿sí? Y con 7 capas ocultas me funcionó a la perfección. Pero resulta que ahora yo quiero reconocer el habla y resulta que no sirve para nada. Entonces, pues ahí es donde entramos todos los de el campo de las ciencias de la computación, tratar de solucionar ese tipo de problemas. Entonces, sigo. El deep learning varía dependiendo a la arquitectura, al número de capas, ¿sí? En varias ocasiones, cuando yo he asistido a otras pláticas que lo dan otros colegas, otros doctores, mencionan que el deep learning es una metodología actual, ¿sí? Es una metodología para trabajar el machine learning. Están en lo correcto, ¿sí? Porque en ocasiones surgen las preguntas y surgen los comentarios y surge el debate, ¿no? ¿Por qué le estás diciendo que es una metodología? Y si nosotros revisamos la literatura, pues una metodología es una serie de pasos que me va a llevar a la realización de una tarea, ¿sí? Como un algoritmo. Ajá. La metodología es aquel o aquella que plasma qué pasos o qué serie de pasos voy a seguir para resolver un cuestionamiento. Y entonces tienen razón. El deep learning es una metodología que sirve para trabajar el aprendizaje automático, que actualmente, ¿sí? De 10 años para atrás, actualmente se ha posicionado como una de las metodologías más potentes dentro de la inteligencia artificial. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque actualmente todas las empresas están trabajando con el deep learning. Hablemos de smartphones. Sus smartphones ya traen reconocimiento facial, ya traen reconocimiento dactilar, ya traen un sinfín de herramientas para que yo pueda trabajar, para que me haga más fácil la vida. Hablando de este esquema de un auto, ¿sí? Actualmente todos los automóviles traen consigo aprendizaje automático. ¿Para qué? Muy fácil. Ya traen camaritas, ¿sí? La cual te está mencionando, pues, dónde hay más tráfico, o con el simple hecho, la otra vez, hace como un año, fuimos a probar autos, ¿no? Nada más por el solo hecho de ir a probar. Y, pues, las compañías de auto ya reconocían si había un bache o no había un bache, y a la siguiente vez que tú pasabas por por el mismo camino, te decía, hablaba, ¿no? Hablaba el auto y decía, hay un bache aproximadamente en 2 metros, te sugiero cambiar de ruta. Ujú. Como pueden ver, actualmente Deep Learning es una de las metodologías más utilizadas y más potentes dentro de la inteligencia artificial. Entonces, como concepto general, ¿qué es el Deep Learning? Es una metodología, ¿sí? Que utiliza los algoritmos del aprendizaje automático para realizar tareas de diferente índole, ¿sí? Otro concepto que le podríamos dar al aprendizaje automático, al Deep Learning, perdón, es un subcampo del aprendizaje automático basado en redes neuronales artificiales, donde la principal característica es las capas que utiliza. ¿Sí? Conceptos puede haber muchos, pero si ustedes solamente obtienen la idea, la misma idea, la cual es trabajar una red neuronal para su aprendizaje y realización de una tarea. Y listo. ¿Qué tareas? Les vuelvo a repetir, reconocimiento de voz, reconocimiento de algún objeto, reconocimiento y clasificación de cualquier cosa, no sé, ¿ok? Entonces eso es el aprendizaje automático. A diferencia de un aprendizaje tradicional, tenía grandes fallas como por ejemplo detectar la mano. Si yo les enseñara, por ejemplo, ahorita un lapicero, en un aprendizaje tradicional me diría, pues puede que haya
o puede que exista, o puede que tengas un lapicero. Ajá. Pero en un aprendizaje profundo ya me tendría que decir, hay un lapicero, una pluma, como lo quieran llamar, hay una mano, hay un brazo sostenido por una persona. Eso es a lo que yo voy. En el aprendizaje profundo ya me tiene que identificar pues los diferentes objetos con los cuales yo estoy trabajando, a diferencia de un aprendizaje pues popular, ¿sí? En este caso, pues me tiene que decir aquí en la imagen si es un carro o no es un carro, a partir de una serie de imágenes. Las imágenes de entradas, recuerden que son bases de datos históricas, ¿sí? Grandes cantidades de datos que me permiten programarlas, aquí como este muñequito que está aquí, que me permiten hacer una programación, programar un algoritmo, lo entreno, lo clasifico y al final me va a decir si es un carro o no es un carro. ¿Ok? Ahora bien, este sería como la etapa pues de toda la realización del aprendizaje automático. Sin embargo, ahora con el aprendizaje profundo, yo introduzco la imagen, obviamente alguien ya la programó, yo introduzco la imagen, hace una serie de extracción de características, pasa a la etapa de clasificación y al final me dice, ¿es un carro o no es un carro? Como pueden observar, son las mismas tareas, ¿sí? Lo único que está haciendo diferente de uno y de otro es el número de capas situadas aquí. Yo le digo a los alumnos, lee ese libro. Ya lo leíste, ahora dime qué es. No se acuerda. Dale 3 leídas. ¿Sí? Es lo mismo que está pasando aquí. Si yo nada más le doy una lectura, muy difícilmente voy a saber reconocer si es un carro o no. Pero si yo le doy varias lecturas, pues cuando yo viera el carro, pues sí, es un carro. ¿Sí? Muy bien. Voy a saltarme un poquito esto. Esto ya es para lo siguiente. Me voy a ir ahora directamente acá, a lo que es el TensorFlow. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos terminado de comentar? ¿Alguna duda? No sé si me puede ayudar por ahí, Araceli. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de la introducción que acaba de dar el maestro? No sé, alumnos del ISC 901, del ISC 601, que quisieran preguntarle. Es importante que les haya quedado claro este tema porque ya va a pasar a la parte de TensorFlow, que es la herramienta que él ha estado mencionando, en la cual se va a trabajar o se va a construir esta red neuronal con un enfoque de Deep Learning. Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Ok, claro. Si nosotros queremos empezar a trabajar con Deep Learning, bueno, ya sea para cualquier cosa, ¿de dónde tendríamos que sacar la información necesaria o cómo podríamos implementarla a nuestro proyecto? Ok. Si ustedes quieren iniciar en el ámbito del campo del Deep Learning o del aprendizaje automático, actualmente existe muchísima información en Internet. Con el solo hecho de colocar ahí en Google artículos sobre Deep Learning o aprendizaje automático, te va a salir pero demasiada información. Pero sin embargo, lo que yo te recomiendo es que comiences a estudiar primero la etapa de una red neuronal. Si nosotros queremos trabajar o si usted quiere trabajar directamente con la parte del Deep Learning, lo primero que te recomiendo es que comiences a estudiar qué es una red neuronal, antecedentes de una red neuronal, qué es el peso sináptico, qué es la función de activación, qué es pues no sé,
todo lo referente a una red neuronal. Ajá. Ahora bien, que si tu campo es más, más general, pues, pues solamente te recomiendo que trabajes el puro aprendizaje automático. Ajá. El Deep Learning es un campo más específico. El aprendizaje automático es un campo más general. ¿Y de dónde iniciarías? Pues inicia con lo más fundamental, que es cuántos algoritmos está trabajando, la diferencia que existe entre la máquina de vectores, algoritmos genéticos, algoritmos difusos, redes neuronales, porque eso es lo que trabaja el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, te lo vuelvo a repetir, es un subcampo de la inteligencia artificial que aplica consigo diferentes técnicas para poder trabajar un caso, una tarea. Dentro de ellos, pues tiene diferentes tipos de algoritmos, máquina de vectores, genéticos, difusos, redes neuronales y demás. Pero si tu intención es ir directamente al Deep Learning, métete directamente con redes neuronales e inicia desde la parte fundamental. Ahora bien, que si quieres material, pues con gusto te puedo mandar un poco de información. O igual consultar los artículos que él ya ha publicado. También podrías tener acceso a ellos en Google, ¿no? Bueno, Exacto. Y en determinado momento quieres saber un poquito de los artículos que he publicado. Cuando terminemos la sesión voy a dejar mis datos y dónde buscarlos para poder acceder a ellos. muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra duda? No quedó duda. No, parece Parece que que no. no. Ok. Vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos ya directamente con TensorFlow. Para comenzar a trabajar la parte de Deep Learning voy a tener que utilizar una herramienta que, como se los mencionaba anteriormente, es una API de Google. Pues anteriormente, antes de que apareciera esta API, que fue en el 2015, si no mal recuerdo, en el 2015 Google libera su API. No quiere decir que sea algo nuevo, ellos ya lo estaban trabajando, pero la liberaron. ¿Por qué razón la liberaron? Porque estudiantes como ustedes o estudiantes como yo podríamos aportar un poquito a lo que se está trabajando día a día con la inteligencia artificial. ¿Sí? Investigadores, personas que se encargan de trabajar, de hacer este tipo de labor de investigación, poder compartir un poquito sobre lo que han trabajado. Entonces, por esa razón fue liberada la API de TensorFlow para que toda la comunidad científica pueda hacer aportaciones más, más significantes de las que ellos ya tenían, ¿no? Entonces, TensorFlow nos vino a revolucionar todo este mundo de la inteligencia artificial. No quiero decir que no exista anteriormente esto, pero la evolución que se tenía hasta hace 10 años era muy lento. Toda la etapa de la inteligencia artificial, si ustedes recuerdan, o si les preguntan a sus papás, ¿cómo eran los teléfonos de antes? Pues los teléfonos solamente servían para llamar o para mensajear, ¿sí? Entonces la revolución de la inteligencia artificial no es mucho, es de 10 años hacia acá. Si ustedes hacen un recuento, tenemos de 10 años para acá, ya tenemos smartphone, ya tenemos computadoras, ya tenemos tablets, y esas computadoras, dispositivos ya son hasta más inteligentes que uno mismo, ¿no? Entonces, a la liberación de estas plataformas, que vuelvo a comentar, no es la única que existe, existen otras, existe Café, existe Torch, existe PyTorch, existen más plataformas que nos facilitan la resolución de este tipo de cosas. Ajá. Voy a irme directamente a lo que es... Ya está la diapositiva.
Ok, vámonos con TensorFlow. Antes de entrar a TensorFlow, es muy importante mencionar esto. TensorFlow trabaja casi en su mayoría con redes neuronales artificiales. Y es muy necesario hacer un bosquejo o hacer un repaso de qué es una red neuronal artificial. Ajá. Y esto me lleva a 1957 con la aparición del perceptrón. Ajá. El perceptrón era simplemente pues una neurona, ¿sí? Si ustedes conocen las neuronas biológicas del ser humano, pues era parecido a eso. Más solamente se le llevó a una implementación matemática. El perceptrón fue pues descubierto, fue una aportación de Frank Rosenblatt, ajá, y solamente constaba de una neurona. En 1959, la primera red neuronal comenzó a trabajar con diferentes problemas y estas ya tenían más capas. Ajá, y no solamente ya era una neurona, ya eran 2, 3, 4 neuronas interconectadas entre sí. Ajá. En 1988 aparece la primera red neuronal como tal. El primer algoritmo para una red neuronal artificial que se le llamó backpropagation, que actualmente, chavos, actualmente es el algoritmo que se utiliza para todo el deep learning. El backpropagation lo podemos desmenuzar a nuestro gusto. Fue una aportación de Lumberhat, Highton y Williams, que día a día y actualmente nos sirve para muchísimas cosas. Ajá. Todos los algoritmos que trabaja Deep Learning están bajo la modalidad del backpropagation. Muchos autores dicen, no es backpropagation. Ah, a ver, hace proceso y luego se regresa. Sí, es backpropagation. ¿Sí? Que quieran decir que no es así, es ya muy diferente. Las máquinas de vectores trabajan con backpropagation. Las lógicas con backpropagation. Con genéticos, backpropagation. Entonces, a partir de 1988, con la aparición de este algoritmo, nos está ayudando demasiado en el trabajo de una red neuronal. ¿Sí? El aprendizaje es multicapa. Y pues, ¿qué creen? Pues un deep learning es multicapa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos a partir de esto? Pues modificarlo, trabajar con otras tareas, hacer que, que funcione mejor, pero todos están con esta. ¿Vale? Bueno, antecedentes históricos. Antes, ¿para qué servían las redes neuronales? Pues simplemente servían para reconocer un camino, para el Google Maps. Eran utilizadas mucho para el ámbito militar, ajá, como podemos ver aquí para los carros autónomos. Por ahí en 1989 comenzaron a aparecer estos carros automóviles que eran manejados sin la necesidad de una persona. ¿Sí? Eran autos que se manejaban a distancia o que tenían la capacidad de reconocer el camino basado en un GPS que estaba incrustado dentro de su sistema. Entonces ellos ya reconocían el camino y pues iban solos por ahí, ¿no? Entonces vean, desde 1989 ya tenemos la capacidad de mejorar todo eso, pero les comento que antes la evolución era muy lenta y ahorita vamos, pero sí, muy rápido. Ok, y en el 2010, les comentaba desde hace rato, a partir del 2010 se viene a dar la revolución de todo este tipo de cosas, aparece el Deep Learning, aparecen más y más técnicas con capacidades parecidas al del ser humano, por ejemplo, la del conocimiento de imágenes, reconocimiento del habla, reconocimiento de todo lo que ustedes se imaginen. A partir del 2010 en adelante, comenzó la revolución como tal. ¿Sí? Estamos en la era de donde ya todo es Deep Learning. Bueno, vamos a hablar sobre el perceptrón rápidamente. Les comentaba, el perceptrón de Rosenblatt
simplemente era entradas. Las entradas son vectores x1, x2, xn. Ajá. Desde la aparición del primer perceptrón, tenemos los pesos sinápticos. Los pesos sinápticos W1, W2, Wn es la esencia de una red neuronal. ¿Qué quiero decir con la esencia de una red neuronal? Los pesos es la cantidad de información que fluye a través de una red. Si yo tengo, imagínense una manguera, ¿no? Si yo abro demasiado la manguera, pues va a pasar más agua. Si yo la cierro, va a pasar poquita agua. Entonces, los pesos, pues es la cantidad de información que estamos suministrando a través de una entrada. Ajá. Se almacena y posteriormente es propagada hacia adelante con una función de activación. ¿Sí? Matemáticamente, pues esto se parece mucho a una neurona biológica. Supongamos que esta es la sinapsis, todo es la propagación de la información, se almacena en el núcleo, perdón, y es propagada por el axón a otras neuronas. ¿Sí? La inspiración de una red neuronal está basado directamente en una neurona biológica. Entonces, fue una red que en sus inicios, pues trabajaba de esta manera. ¿Ok? Después apareció el perceptrón, que uno de sus trabajos principales era trabajar las compuertas lógicas. Como ustedes bien saben, las compuertas lógicas AND, OR, ajá, su comportamiento matemático puede ser de esta manera, o si ustedes lo ven de esta forma, lo que yo quiero hacer es clasificar, clasificar los que están del otro lado de la línea con respecto a los que están del otro lado. En este caso, los signos de más con los signos de menos. Si yo grafico una función AND, pues me va a dar esto, una OR, perdón. Si yo grafico una función AND, me daría esta. Y si yo grafico una función XOR, me daría este resultado. Como ustedes pueden ver, aquí yo puedo clasificar, es decir, separar de un lado los signos de más con los signos de menos. De igual forma aquí, pero aquí ya no. Aquí yo no puedo trazar una línea que me separe eso. Entonces el perceptrón ya no podía trabajar con las funciones de XOR. Simplemente trabajaba con las funciones de OR o las funciones de AND. Hubo la necesidad de implementar más capas. Y esas capas podían o me permitían trabajar una XOR. ¿Vale? Entonces ya casi llegamos a lo que es el Deep Learning. El trabajar con múltiples capas me permite realizar operaciones o me permite trabajar cosas que yo no podía realizarlas con una sola capa. ¿Sí? Entonces al implementar más capas yo puedo resolver diferentes funciones que anteriormente no me permitían. Tengo la capa de entrada, la capa oculta, tengo en este caso dos capas ocultas y la capa de salida. Y con esto ya pude trabajar el XOR. ¿Sí? Normalmente todos los profesores cuando están en el ámbito de la inteligencia artificial, las prácticas que normalmente se les solicita para entrar al mundo de una red neuronal es esto. ¿Sí? Programa una red neuronal que te grafique o te separe esto. ¿Sí? Y cuando ya no puedes, entonces te dicen, ahora programa esto para que pueda trabajar la XOR. ¿Sí? Ahí se los comparto a los profesores que les imparten inteligencia artificial que inicien con esto, para que puedan tener un entendimiento mucho mayor de cómo trabaja una red neuronal tradicional. Ahora bien, llegamos con la parte del backpropagation. El backpropagation tiene dos partes principales, el entrenamiento y la validación. ¿Sí? Les comentaba yo cuando iniciamos la charla del día de hoy, para poder trabajar la parte del entrenamiento, es como si yo te enseñara a jugar fútbol. ¿Sí? Pero ¿cómo sabré que estás aprendiendo bien? Te tengo que poner a prueba. Y para ponerte a prueba es la parte de la validación. La parte de la validación es cuando ya te pongo a prueba y te pongo a jugar con otros compañeros. Si sí estás jugando bien o estás
con respecto al nivel de los demás es que sí estás aprendiendo. Es lo que hace el backpropagation. Lo que hace el backpropagation es entrenar una serie de imágenes, audio o lo que ustedes quieran, ajá, y al finalizar ponerlo a prueba para saber si esto está aprendiendo de manera correcta. Por ejemplo, si yo quiero reconocer una planta, ahí no sé de muchas plantas, el maíz, ahorita que está el maíz, ¿no? Si yo quiero reconocer un maíz, un elote, no sé cómo se diga, ajá, yo pongo a entrenar, le paso por esta red como 100 fotos del maíz, ¿sí? La entreno, la entreno, la entreno. ¿Cuántas veces? La N cantidad de veces que sean necesarias para poder yo entrenar esta red neuronal. Cuando ya termine la etapa del entrenamiento, ahora yo ya está este algoritmo, ya lo coloqué en una cámara, ese algoritmo ya está detectando pues todo lo necesario, le paso otro tipo de lote. Si este lote ha sido reconocido por este algoritmo, entonces la etapa de entrenamiento ha sido finalizada. Entonces prácticamente es lo que hace el algoritmo backpropagation, es el aprendizaje. Y el aprendizaje es por entrenamiento y por validación. ¿Ok? Bueno, un poquito más rápido, a partir del 2011, 12, 13, 15 y en adelante vinieron más trabajos, por ejemplo el XRS, que es una red neuronal, ajá, y demás, por ejemplo el AlexNet, que se utiliza mucho para las imágenes, y más estudios, las cuales tratan de modificar el algoritmo backpropagation. En su determinado momento yo también traté de modificar el algoritmo y pues surgen diferentes dudas por ahí todavía. Bueno, y esto me llega a que es TensorFlow. TensorFlow, en su página principal van a encontrar esto, si alguien ya ha googleado por ahí. Llegando a TensorFlow, lo que van a encontrar es esto, ¿sí? TensorFlow es una herramienta de computación numérica creada por Google, es lo que les comentaba. Actualmente se usa para cientos de proyectos de Machine Learning, tanto dentro como fuera de Google. Es lo que les comentaba hace algunos momentos. TensorFlow, lo que ¿por qué liberaron la API de TensorFlow? Para eso, para que toda la comunidad científica ayudara en los proyectos. Desde que se volvió open source en el 2015, su repositorio que está aquí, ustedes pueden descargar algoritmos que están incluidos aquí. Ajá. Desde que abrieron esta API, yo puedo bajar todos los algoritmos que están aquí y ejecutarlos. Son más de 120,000 algoritmos que ustedes pueden utilizar, modificar, trabajar o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Por ejemplo, el profesor de inteligencia artificial o de reconocimiento de patrones me dejó reconocer la cara. Es complicadísimo. Me voy a TensorFlow a ver qué hay ahí. Y encuentro, pues, un algoritmo que hace más o menos eso. No les estoy induciendo a copiar, chavos, ¿eh? No, en ningún momento les estoy diciendo que copien, sino que ustedes pueden ir y bajar ese algoritmo, modificarlo y aplicar contribuciones, que es lo que se necesita y es lo que quiere Google, ¿sí? Google abrió TensorFlow para que nosotros pudiéramos modificar y pudiéramos aportar ideas a esos proyectos. Y ahí viene el debate. Ahí viene mucho el debate, ¿no? De que si son de Google, yo tengo que regresarle ese trabajo a Google. Tal vez sí, pero pues no necesariamente. Si tú utilizas el algoritmo en el ámbito académico, pues no necesariamente se lo vas a regresar. Al menos de que ya hagas tu contribución con un artículo, ahí sí te lo va a reclamar. ¿Sí? TensorFlow a mí me sirve para hacer pruebas. ¿Sí? Les va a servir a ustedes para poder entrar al mundo del cómputo científico.
más no les va a servir para publicar artículos. ¿Por qué? Porque si van a publicar artículos y se van a meter con Google, pues van a tener por ahí muchas demandas, ¿no? Entonces, para el ámbito académico, pues sí les sirve, pueden bajar los códigos, pueden observar qué es lo que está haciendo y de ahí darse ideas para fabricar los que ustedes, pues, los que ustedes puedan crear, ¿no? Bueno, me voy a ir a la página de TensorFlow. No sé si lo están viendo. Sí, sí se alcanza a ver la página. Sí. Ok. Cuando ustedes entran a la página de TensorFlow, chavos, esta es la página de TensorFlow. No, no es, este es de otro compañerito. TensorFlow, vamos a poner. Aquí, Machine Learning, TensorFlow. TensorFlow. Vamos a ver No, ese es TensorFlow con PPT. Tensor, aquí está. Cuando ustedes entran a la página de TensorFlow, se van a encontrar directamente con el GitHub, es el que yo les comentaba. GitHub es pues donde pueden subir algoritmos, pueden descargarlos, pueden hacer con los algoritmos, con lo que ustedes quieran, pueden hacer, deshacer, probar, etcétera, etcétera. Pero lo que les recomiendo es que pues también no lo plagien, porque si lo van a plagiar, pues se van a meter en problemas. Bueno, una disculpa porque como estoy compartiendo la pantalla y somos varios usuarios, pues sí me está jalando demasiado la red. Y como estamos trabajando online, pues la red sí se satura demasiado. Y como no tengo Infinitum, lo traigo a través de una antena, pues también eso influye demasiado. Vamos a esperar un poquito para mostrarles cómo pueden descargar los códigos de TensorFlow, por si en algún momento los van a ocupar. Mientras me regreso a esto. Ok, ¿cuál es la idea del TensorFlow? ¿O por qué el TensorFlow? ¿En algún momento ustedes han jugado, han tenido un Lego? ¿O en algún momento ustedes han programado en, ¿cómo se llama esto? Cuando están haciendo aplicaciones, apps, ¿cómo se llama este paradigma? En donde ustedes solamente jalan los objetos. Se me olvidó la palabra. ¿Te refieres a la plataforma que está en línea? Ajá. App Inventor. Sí, App Inventor, exactamente. TensorFlow es parecido a App Inventor, ¿eh? Donde ustedes solamente van a jalar las casillitas o los tensores y demás, y las van a estar colocando, van a estar formando su red neuronal, así como aquí, miren. Aquí tenemos un modelo de una programación, de esta la que tenemos aquí, de hecho, donde solamente se le colocó como si fuera un diagrama de flujo, se va colocando parte por parte y demás, ¿no? Es como si ustedes estuvieran trabajando en App Inventor. Para serles honestos, yo lo he utilizado una vez. ¿Por qué? Porque somos ingenieros, chavos. Y lo que tiene que hacer un ingeniero es programarlo. Entonces, si ustedes hacen esto, pues sí van a aprender un nuevo paradigma, ¿no? El paradigma a bloques. Van a aprender a trabajar con el paradigma de programación a bloques, pero al final y al cabo, pues no van a aprender cómo estuvo invocado ese método, cómo estuvo a lo mejor recursivo, a lo mejor cómo crearon la red como tal. Lo que yo les recomiendo es que lo programen. Hoy en día, pues varios chavos ya no quieren programar, pero créanme que si ustedes programan se van a dar cuenta de mucho, de cómo está todo esto acá. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden trabajarlo con este tipo, con este modelo, basado en que solamente van a jalar como si fuera Visual Basic, ¿no? Un tensor, pues la ejecución
de un modelo. También se trabaja por variables, que las variables son los nodos, ¿sí? Que como estamos viendo aquí, que es la letra B, la letra W o la letra X. Esas son las variables que ustedes van a estar trabajando. Como pueden ver aquí, la función ReLU, esta que tenemos aquí, H va a ser igual a ReLU. ReLU es una función de activación. Matemáticamente, ReLU es una función parecida a una sigmoide, ¿sí? A una función parecida a un escalón. Si nos vamos directamente a la matemática. Bueno, si ustedes lo hacen de esta manera, las variables las tienen que colocar como si fueran nodos. Y en automático los va a ir jalando, pues cada uno de las acciones que ustedes van colocando. Las operaciones que vamos a tener pueden ser agregación, de multiplicación de matrices, es la que tenemos aquí. La función de activación que les mencionaba, que la función de activación es una matricial, ¿sí? Si ustedes programaríamos nosotros esto, pues lo que tenemos que colocar es una multiplicación de matrices. Después, agregar los más elementos para que posteriormente sea colocada la función de activación. Ajá. Las variables van fuera, van en los nodos, como pueden ustedes visualizarlo. ¿Vale? El código de todo esto, pues sería esto. Yo les comentaba que debemos de programarlo. Toda la programación que vamos a realizar con TensorFlow va a ser con Python. ¿Sí? Python ahorita es un lenguaje de programación de alto nivel, muy potente, que actualmente se está involucrando en todo. Y TensorFlow trabaja con Python. Café trabaja con Python. Casi todos los modelos o casi todas las plataformas de Deep Learning trabajan con Python. ¿Vale? Entonces, este modelo que ustedes crearon, detrás de esto existe esto. Ustedes pueden crear solamente el código y obviamente será esto. ¿Sí? Para crear el código lo que tenemos que hacer es importar primero TensorFlow en su etapa de TensorFlow como tal, porque cuando nosotros queremos crear una red neuronal debemos de importar pues una red neuronal. Como pueden ver aquí debemos de declarar las variables, es una programación tradicional donde estamos mencionando las variables que vamos a usar y demás, ¿no? Lo único que estamos haciendo es esta función que tenemos aquí, ¿sale? H es igual a ReLU, WX más B. Bueno, chavos, casi se me está terminando el tiempo. Vamos a ver si esto se alcanzó a cargar. Miren, aquí está. Aquí tenemos el GitHub de TensorFlow. Como les mencionaba, hay muchos códigos, demasiados códigos, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Por esta parte tenemos la etapa de TensorFlow, Machine Learning, Python, Deep Learning y demás. Redes neuronales profundas. Si ustedes eligen esto, pues les van a aparecer diversas algoritmos para que ustedes puedan utilizarlos. También lo que se puede hacer es descargar los códigos y demás. ¿Sí? Si ustedes quieren acceder a estos códigos, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que tenemos que hacer es instalar el software de TensorFlow. ¿Sí? ¿Cómo vamos a instalar el software? Simplemente le damos a instalar. Ajá. Los que están en Python, primero deben de instalar, los que están en Windows, perdón, primero deben de instalar Python, la última versión de Python, ¿sí? En este caso la última versión de Python es 3.7, ¿sale? Hay que instalar Python primero y posteriormente descargar todos los paquetes de TensorFlow. Ahorita estamos en la modalidad de TensorFlow 2. Anteriormente estábamos trabajando con TensorFlow 1,
pero obviamente para cada evolución de esto, pues simplemente se le están agregando más características y ya. Una parte importante es si nosotros queremos trabajar con la GPU, si alguien tiene una computadora con una GPU incluida, TensorFlow les permite trabajar con esa GPU. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de trabajar con la CPU de su computadora, va a estar trabajando con la GPU. Y es mucho más rápida trabajar con la GPU que con la CPU. ¿Por qué? Porque en la CPU a lo mejor hacemos, trabajamos más lento, vaya, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, un algoritmo que se tarda 1 hora, con la GPU se puede tardar 10 minutos, ¿sí? Entonces, si alguien tiene la oportunidad de instalar TensorFlow con la GPU, excelente, ¿sí? Ahora bien, si ustedes van a trabajar con Ubuntu, la instalación para trabajar con Ubuntu es mucho más rápida que trabajarla con Windows. O si ustedes van a querer trabajar con Windows desde la versión 7 a la 10, lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Instalar todo con pip. Ujú. Si están trabajando en Windows o están trabajando con Linux, es lo mismo. Lo que tienen que hacer es, si van a trabajar con la CPU o con la GPU, primero hay que actualizar el pip o instalar el pip, como ustedes quieran. Posteriormente hay que instalar TensorFlow. Hay que dejar a que se instale. Va a tardar unos minutitos por ahí. Y posteriormente hay que realizar todos los pasos que vienen aquí. ¿Ok? Cuando hayan realizado todo eso, pues ya tendremos el contenedor de TensorFlow. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es darle la descarga de las imágenes, ¿sí? Y después ejecutar TensorFlow. Y así de sencillo. Así de sencillo ya tendremos TensorFlow en nuestras máquinas. Anteriormente instalar TensorFlow era una cosa muy, pues muy compleja, que ahora levanta esto, que ahora levanta aquello, que ahora hace esto, que ahora hace aquello. No, ahora con el simple hecho de que con la que ustedes instalen Python primero, en su versión última, recuerden que Python es un lenguaje de programación medio complicadillo. ¿Por qué? Porque si ustedes instalan la versión 3.5 y si quieren trabajar la versión 3.7, pues va a estar medio... las características varían. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un print, en algunas versiones no les deja colocar los paréntesis y en otras versiones sí les deja colocar las paréntesis. Entonces hay que instalar la última versión para que estemos todos en el contexto. Hay que realizar estos pasos y por último esto y ya tendremos como tal TensorFlow instalado en nuestras computadoras. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo. El día viernes vamos a comenzar a trabajar con TensorFlow. Les voy a dejar de tarea que por favor instalen TensorFlow 2 y realicen estos pasos. Si en determinado momento no lo pueden realizar, pues lo retomamos el día viernes. Pero como pueden ver, son pasos muy sencillos que ustedes pueden instalarlos en su computadora y listo. ¿Sale? Entonces, por mi parte, la primera sesión que dio origen a Una pregunta, disculpe. Ajá, dígame. ¿No hay problema con que tengamos nada más 250 gigas de espacio ¿En disco duro? sólido? No hay problema. No. Aquí lo que importa es el requerimiento de la RAM. Pero con 4 GB en RAM en adelante no hay ningún problema, porque son ejemplos muy sencillos los que vamos a realizar. Ok, muchas gracias, Inge. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de despedirme? No hay problema si se utiliza una APU. No hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar cualquier máquina que ustedes
consideren. Por ejemplo, hay para la Mac, hay para Linux y hay para Python, o sea que no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Hay alguna otra duda? Pues bueno, le agradecemos al maestro su participación el día de hoy. Lo estaremos esperando el día viernes, igualmente a todos los participantes. Ok, nos vemos el día viernes. Que estén bien. Excelente día. Ciencia, conocimiento,